Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¿Qué hola, Rogelio? ¿Qué hay, Salvador? ¿Cómo estás? Yo estoy intrigado. Estoy muy entretenido viendo cómo se están rompiendo la madre, cómo se están rasgando las vestiduras, cómo se arrancan los cabellos y se arrojan cenizas por el tema de la sobrerepresentación en el poder legislativo. Unos dicen que es un abuso de poder por parte del partido en el poder, por parte de Morena y del presidente, del todavía presidente o del tal vez eterno presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado la oposición y los académicos y otros tantos que dicen que esta sobrerepresentación es ilegal, es inconstitucional y es inmoral. Es inmoral, pero no sé, Rogelio, porque he escuchado un montón de mesas redondas, he leído artículos de gente que le sabe un carro a esto, explicando el por qué, y me voy a decantar, el por qué sí está mal la sobrerepresentación que está a nada de obtener Morena y sus aliades. Pero hay una bronca. Son tan chingones y chingonas las personas que han vertido su opinión que no necesariamente terminan por ser recogidas por la sociedad. El señor, la señora que está esperando aquí en la esquina su camioncito, la persona que está intentando sobrevivir a un trayecto en la línea 12 del metro. Oye, ¿tú crees que entienden? ¿Tú crees que saben lo que es, lo que significa esta sobrerepresentación? O es más, ni siquiera sé si terminan de entender que carambas es un diputado por elección, un diputado plurinominal. O entonces, un diputado a secas. Un diputado. ¿O qué hace un senador? ¿Qué hace un senador? ¿Qué hace una diputada? ¿Cuál es su chamba? Y déjame cerrar mi opening statement con lo siguiente. Este podcast comenzó con una premisa. Vamos a desmitificar la corrupción, es decir, vamos a quitarle todo el bling bling. Vamos a dejarla en lo esencial para que la gente tenga un punto de vista muy sencillo y que tome su decisión o sus decisiones. Yo lo que puedo decir aquí es que tendría que retomar lo que aprendí hace algunos ayeres respecto de la corrupción. Es el abuso de una posición de privilegio, una posición de poder, para obtener un beneficio indebido, el cual no necesariamente tiene que ser en plata. No, claro. Puede ser de diferentes formas, se puede expresar de formas diferentes. Y creo, así de bote pronto, creo que todo lo que está haciendo el partido en el poder y sus partidos aliados satélites es un esfuerzo para cooptar más poder. Y como dijo el poeta, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Ahora, y por lo tanto, Rogelio, yo te pido que le tiremos un paro a la banda. ¿Qué diablos es un diputado? ¿Qué diablos es una senadora? ¿Qué hacen? Pues mira, antes de contestarte, yo creo que uno de los graves problemas para este tema es que a la gente no le interesa el tema de la sobrerepresentación porque la elección ya pasó. Yo ya voté. Yo hice mi chamba. Exacto, porque la concepción democrática se agota en mucha de la mente de las personas mexicanas en yo con que vote es suficiente. Uh-huh. Y estamos hablando, y en este momento yo creo que es conveniente el señalar que hay una mentalidad pre-voto, una mentalidad el día de la elección y una mentalidad post-voto. Nos vemos en la siguiente elección. Exacto. Una es despedirse y decir nos vemos en la siguiente elección. La mentalidad pre-voto implicaría el que tú conocieras, como me lo acabas de preguntar, las funciones del Poder Legislativo diferenciadas en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a qué se dedica cada una de ellas, e implicaría en un ciudadano que quisiera informarse el saber qué es lo que proponen los partidos por los que va a votar. Es decir, la parte de plataforma política del partido que se registra ante el Instituto Nacional Electoral y la parte de los documentos de doctrina que cada partido tiene. Lamentablemente lo que permea es una percepción que se construye a través de los medios en donde llegas a posiciones reduccionistas que no abonan
a nada a una ciudadanía más informada. Y entonces el PAN es de mochos, el PRI es de corruptos y Morena es la esperanza de México, ¿no? Ok, muy institucional tu análisis. Para dejarlo, ¿no? Para dejarlo. Bueno, Ajá. Morena es el partido ese era su eslogan, pues. que va por los pobres y el que sí está buscando que haya transferencias a la Y gente ese más eslogan necesitada. permeó en la Y banda. pegó, esa es una parte, ¿no? La parte es el PRE. Entonces, tienes una ausencia de conocimiento por parte de la ciudadanía en general. No le estoy hablando a gente muy conocedora de nuestra audiencia que nos va a decir, no, por supuesto, yo sé y conozco mucho del electoral. Yo, desde ahorita digo, yo no soy experto en electoral. No, Yo pero nada algo más le sabes. Voy a dar mi opinión. No, pues no mucho, pero voy a dar mi opinión. Mi docta. Mi docta y fina opinión. Y otra parte es la mentalidad el día de la elección, en donde yo creo que tendríamos que empezar a discutir si efectivamente la gente vota, uno, por la persona, es decir, votaron por Claudia, por ser Claudia, o vota por el partido, Por un proyecto. o vota por un proyecto. Pero votar por un proyecto significaría que ¿Qué conoces significa? los documentos Los de doctrina, documentos. la Te plataforma has met- política, o sea, bla, bla, bla. Te ¿no? ya te metiste a la página de Andrés Manuel, donde estaban Exacto. sus propuestas de campaña desde la primera, pues. O te metiste al claudiasheinbaum.com y descargaste los 100 pasos para el segundo piso de la transformación, te los chutaste y dijiste, mi presi electa Claudia, yo estoy contigo, ¿no? Y la otra es la mentalidad post. Y yo creo que estamos en el momento post. Eso es decir, ya se votó. La cruda electoral. Exacto. Y ahora, ¿cómo se va a reflejar en la composición te entró la del cruda. poder legislativo, ¿no? Es decir, tráeme la cuenta y vamos a ver cuántas botellas de Bacachale Blanc me pedí ayer. Quiero perderme Contigo. En ese sentido, yo creo que lo que estamos observando en este momento es que a una parte de la ciudadanía no le interesa el tema de la sobrerepresentación. No le interesó y no le interesa. Y no le interesa. Y no le va a interesar. Y a quienes nos interesa, curiosamente, es sobre todo a las personas que votaron por un proyecto distinto del que ganó. Porque los que ganaron dijeron, ¿qué sobrerepresentación? ¿Qué? Pues, ¿qué? No, Pues pues sí, para eso está, ¿no? Ve la madriza que te metimos. Exacto, de eso ya se perdieron, tengan vaseline. Pero tú me preguntaste, antes de aventarme todo este rollo, tú me preguntaste, oye, ¿qué hace Te un aventé un legislador, rollo. ¿no? Ay. ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un A senador? ver, ¿qué hace? Lo que hace es representar, antes se hacía la distinción de que la Cámara de Diputados representaba al pueblo y el Senado al Pacto Federal, pero justamente a partir de las reformas que se dieron en los 70s para democratizar un poquito más al poder legislativo y darle mayor contrapeso, porque tal vez ustedes, querida audiencia, no son tan old, pero hace muchos años en un país muy, muy lejano, Hace muchos eones. el PRI ganaba todo. Tokio. Y ganaba de calle. Hubieron elecciones donde no hubo, a nivel presidente, Ajá. no hubo candidato de la oposición. Exacto. Hagan de cuenta que era como la Venezuela de don Hugo Chávez. Ganaban Savage. todo. Ganaban todo. Sin los militares. Ah, no. Ganaban todo y entonces la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores estaba totalmente representada por el partido dominante, el partido en el poder, el partido del presidente. Y lo que hicieron mucha gente de oposición muy valiosa, Porfirio Muñoz Ledo, entre ellos, fue el ir permeando esta idea de necesitamos que se abran espacios. Porque había reclamos ya. Porque había populares. reclamos, porque pues no se vale que digas, ay, oye, pues es carro completo, ya gané todo, tengo más del 66%, ¿Para qué 80%. tengo que escuchar a la oposición? Y no tengo que ¿por qué? escuchar a la oposición, ¿no? Pues, ¿qué crees? Pues sí. Y en una medida de compensación fue justamente la representación proporcional. Es decir, yo no voy a votar por fulanito o sutanita que directamente están postulándose para un cargo en un distrito, en uno de los 300 distritos, o que están para un cargo de senador, sino que por el porcentaje de votación efectiva, ya habiendo quitado los votos nulos y quienes votaron por Cantinflas otra vez o por Franco Escamilla, no sé ahora por quién voten en el espacio en blanco. El Máster Muñoz. O por Diego Rusarín. Quitando eso, entonces ya distribuyes estos otros espacios de representación proporcional, los famosos pluris, a los partidos políticos, y los partidos políticos lo que hacen es configurar una lista nacional en el caso del Senado o 5 listas por circunscripción en la Cámara de Diputados e irlas asignando a su gente. Y aquí entra el primer reclamo en donde dicen hay corrupción, que es... A ver, échale. Siempre están los mismos de siempre. A huevo. Ahí Espérate. está Santiago Krill, que Ahí no ha está. ganado nada.
Pero siempre se está ha en la ganado, cámara, se ha ganado ¿no? el derecho de estar. A ver, pero espérame. Se ganó el amor de una mujer. Y eso para mí, en mi libro, lo hace un caballero. Ay. Poeta. Oye, pero a ver, antes de que sigas, déjame hacer 2 aclaraciones. La primera es, ok. Un diputado, una diputada de... ¿cómo es que se llaman? Representación proporcional. Gracias, esos. Es que luego hasta me da cosa decirlo. No es cierto. Un pluri. Una pluri. ¿Por qué existen? Pues porque no podemos seguir con un sistema en el que tenga más votos gana. No podemos, el sistema lo determinó. Necesitamos darle voces a los que tal vez no ganaron, pero ¿qué tal si ganaron por un margen mínimo? Tenemos que darles un acceso a esos que no ganaron porque representan las voces de X más 1, X menos 1, número de ciudadanas y ciudadanos. Por supuesto. Porque, esa es la esencia, ¿estamos de acuerdo? Porque una condición democrática Ya estás. esencial es que tú y yo no vamos a estar de acuerdo, que tenemos derecho al disenso, pero que tan válida es tu opinión como la Y mía. mi voz tiene que ser escuchada. Y aunque no haya yo ganado, me tienes que escuchar. Me tienes que escuchar. Y construir acuerdos y Y consensos. construir acuerdos. Y la segunda cosa, aunque te adelantaste, pues sí, claro que necesitamos las pluris. Claro, sí, a fuerzas, Simón. Pero son los mismos güeyes de siempre. Claro. Y digo güeyes, Ajá. porque... Porque es inclusivo, ¿no? Porque de mujeres... Ah, no, ya. Pendejes. Son los mismos pendejes de siempre. A ver, y voy a sacarlo del buche. De tu ronco pecho. Un pendejo. Mencionemos pendejos que van a llegar vía pluri al Poder Legislativo. Ricardo Anaya. Para mí es un pendejo. Eso, licencia. ¿Le pedimos permiso al editor? Ay, por favor, adelante. No Muchas te gracias. preocupes. Yo la pago. Ricardo Anaya es un pendejo, es un ojete, es un traidor, es un cobarde, es un manipulador y lamentablemente es la imagen de muchos, de alguien, o es la opción de muchos, para pelearle el próximo sexenio a la presidencia a Morena. Qué fregados estamos. Es un cabrón que huyó. Es un güey que huyó, pero en fin, ya. Bueno, pero no huyó de gratis. Si se quedaba con prisión preventiva oficiosa, le iba a dar el... Pudo haber, espérame. Estás igual que Andrés Manuel. Pero él pudo Ir haber... en la cárcel dignifica. Pero él, sí, a ver, él pudo haber, no era el tema de este podcast. Ajá. Él pudo haber aplicado un mandelazo. ¿No? Sí, claro, o sea, estar Sí. encarcelado injustamente. Sí, y desde de ahí, eso construir una causa. construir algo mucho más grande. Pero espérame, y él se pudo haber defendido porque no había en sí una acusación formal. Y me consta. Pero yo qué sé de esto. En fin, pero hay esta percepción de que son los mismos de siempre, Rogelio. Justo, pero a ver, sí son los mismos de siempre. Porque es las cúpulas del poder. Sí y no. Y el Yo poder y los creo partidos que no están abiertos a la a la banda. ciudadanía, pero tampoco tendrían por qué estar abiertos. Si yo tengo un partido político constituido a partir de los militantes, y los militantes que tengo son los que concuerdan con mi proyecto político en los documentos de doctrina, ¿por qué lo tendría que abrir a la ciudadanía? Es decir, los partidos políticos se forman a partir de gente con interés político común, ¿no? Yo puedo concordar con muchas cosas, sobre todo en materia económica y de libre empresa con el PAN, Ajá. pero en la parte de concepción, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, Pues, no ¿pa' estoy dónde? tan de acuerdo, ¿no? Entonces, pero ahí tú tendrías que decir para afiliarte qué es lo que pesa más para mí. Y al final del día lo absorbes. Yo creo que por eso no se tendrían que abrir a la ciudadanía. Pero a ver, tú me dices, son los mismos de siempre. Pero la Sí. percepción, exacto. Sí, claro, son Venga. los mismos de siempre. Pero también hay una razón detrás. Hay muchas personas que cuando llegan a cualquiera de las dos cámaras pueden ser o diputado o senador electo por primera vez de mayoría relativa Ujú. y tienen una curva de aprendizaje muy alta y no conocen ni el tema del arreglo político, ni el tema de cómo se mueven las cosas al ni dónde interior, están ni los los baños. dineros. ¿Mande? Ni dónde está el baño, ¿saben? Exacto, ¿no? No, perdóname la broma, que perdónennos la broma, pero ¿qué van a saber? No saben muchas cosas Y nomás hacen desvaríos. necesitas gente que tenga más trayectoria, que tenga más expertise, experiencia, horas de vuelo, como le quieran decir, para poder llevar a cabo este tipo de cuestiones. Gente que tenga una memoria, y aquí sí le voy a dar un voto favorable Ajá. a los plurinominales,
una memoria histórica en donde te digan, es que en En tal legislatura, en tal, esto tal, se discutió. exactamente. Y esos fueron los argumentos en pro y en contra. Sí. Joder, ¿cómo no puedes dejar ir tal nivel de conocimiento? A una leyenda viva del derecho parlamentario como Porfirio Muñoz Ledo. Pero no es el único. Una Beatriz Paredes. Una Dulce María Sauri. Carajo. Ojo, un Ricardo Monreal. Híjole, sí. Porque... No, sí, porque, ya. Ajá, Ya, ¿no? ya, sí. Porque Simón. jala para todos lados. Simón. O un Jorge Carlos Ramírez Marín. Es decir, o sea, hay Gente muchas personas que entiende. Así es. Y entonces ahí Conoce se el marco juntan... jurídico, pero también la parte operativa. Por supuesto, y ahí se juntan estas dos cuestiones. Uno es lo que yo te decía, o lo que decíamos al inicio, en la parte plurinominal, este tipo de representación va en el sentido de abonar a un contexto democrático, porque quienes no ganaron todo tienen derecho a ser escuchados, y entonces tratamos de nivelar las cosas con la representación proporcional. Y por otro lado, a través de la representación proporcional llegan perfiles muy valiosos, y esos perfiles muy valiosos ayudan a la construcción de acuerdos, ayudan a mejorar la legislación, esta memoria parlamentaria histórica que comentaba, o también ayudan a darle un cauce y un origen. Estoy asegurándoles que van a llegar, para que lleguen personas que le saben, los estoy colocando en la lista de pluris. Ajá, Y es exactamente. entendible, pero también está este mismo reclamo. Pero, a ver. Sí, el reclamo no desaparece. Pero el reclamo no desaparece porque ese es el mundo ideal, el que acabamos de decir, ¿no? Con garbanzos de libra. Simón. Pero también en la lista de plurinominales va a llegar... Partido Verde Ecologista de México. No, van a llegar absolutos desconocidos. No me voy a referir a qué partido y no voy a referir a qué género o a qué sexo, como se quiera denominar. Hay personas que es la primera vez que van a llegar a alguna cámara y van a ser senadores. Plurinominales. Senadores y senadoras. Sin Sin saber senadore. Con E mayúscula. Sin Senador. tener nada de estos assets, nada de estas ventajas, Y de que estos no creo que se activos. hayan preparado antes, que Y hayan que no tomado creo un que se hayan crash preparado. course. No, ni aunque tomes un crash course. O sea, la Ni eso. negociación política es el arte de la política, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Pero bueno, ahora, independientemente de eso, en principio está bien, entonces dices, pues está bien padre, tienes 300 diputados de mayoría relativa y medio para compensar, tienes 200 de representación proporcional, te dan 500. Por eso, a coto y al margen, cada propuesta que dice vamos a eliminar a los plurinominales, en realidad es un atentado contra este modelo y tendríamos que tomarlo con una pizca de sal. Y por lo tanto, y en consecuencia, esa población, la población que no votó por ese proyecto mayoritario, no va a tener una representación. Pongamos un ejemplo, mi querido Rogelio. Sí. Yo soy vecino de la Colonia del Valle y el presidente... ¡Fifi! El presidente que ha dicho... Esos, los de la Benito Juárez, la alcaldía Benito por Juárez. Por favor, tú saliste en la mañanera y salió tu arroba en quién es quién en las mentiras o quién es quién en los bots, no me acuerdo. Miénteme, Pinocho. Entonces, pero nosotros que dimos ese voto, tal vez, en contra de ese proyecto, los que vivimos en la del Valle, los que vivimos en la alcaldía Benito Juárez, nos vamos a quedar sin una... O en Aguascalientes. En Aguascalientes es que ya es más fácil decir dónde perdimos que dónde ganamos. Los que no coincidimos con este proyecto. Pero no vamos a tener voz, Rogelio. Exacto. Y eso es lo peligroso. Mira, es que ahí yo creo que, a ver, el gran problema de las leyes electorales, e insisto, yo no soy experto en materia electoral y a muchas personas que sí lo son, disculpen por lo que voy a decir. A mí no me gusta mucho el derecho electoral porque siento que obedece a demasiados intereses políticos. Pero las leyes electorales, por lo que entiendo, han sido reformadas a partir de las elecciones, es decir, hubo reforma en 2006, en 2012, en 2018 ya no hubo reforma, apenas está haciendo esto, pero son reformas que tratan de escuchar a los vencidos, a la visión de los vencidos. Ay, dilo de nuevo. Sí, No, que te volaste la barda. Sí, las reformas electorales que se habían hecho antes la barda. trataban de recuperar en esta experiencia electoral lo que los vencidos decían, no me gusta esto del sistema porque me pone en desventaja. Así fue la reforma de 2006 que, recordemos... ¿Quién la impulsó? La impulsó don ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador. ¡No me digas! Cuando estaba en el PRD. ¿Y por qué? Porque era la minoría. Porque era la minoría. Eran la resistance.
Pero a partir de las reformas, lo que se ha permeado para tratar de irlo aterrizando y llegar a la sobrerepresentación, Por favor. es un sistema en donde sí se tiene que llegar a esta sobrerepresentación. Es decir, sí lo permite la Constitución, ya para entrarle directo al tema, la sobrerepresentación es algo que está totalmente permitido y es algo que le va a permitir al gobierno llevar a cabo, al gobierno entrante, llevar a cabo todas sus acciones y todos los planes que está proponiendo, y le va a otorgar esta famosa ventana de septiembre, todo este mes, con una ultramayoría que nunca tuvo López Obrador en las 2 legislaturas que fueron durante su sexenio, en donde van a sacar adelante un cúmulo de reformas constitucionales que ponen en entredicho la sostenibilidad democrática en el largo plazo, porque quitarían muchos contrapesos como órganos constitucionales autónomos. Y que no sabemos ni quién va a hacer la chamba de esos órganos autónomos. Exacto. Porque bueno, porque la va a hacer la Administración Pública Federal. Y quiero ver cómo la van a aplicar. Porque es parte de esa chamba, es otro tema, pero parte de esa chamba la va a tener que absorber la Fiscalía, los litigios en el extranjero, Secretaría de Economía. Bueno, en fin, Sí. o sea, no es eliminar. Pero, regresando, a mí no me parece que la sobrerepresentación en este caso sea un acto de corrupción. Yo creo que el texto constitucional es muy claro A ver. y que una de las grandes funciones que tiene el sistema jurídico es tener predictibilidad y dar certeza. A ver, Y en ese... Rogelio, no Déjame voy a terminar. No voy a Déjame dejar. terminar. Y en ¿Te ese... va a leer una cita de Saldívar? ¿De Saldívar? Sí, no me compares. No somos iguales. El señor es ministro, yo no. Iba a decir, Fue ministro. el señor es millonario. Yo no. Pero, a ver, No le digan a nadie cómo vivo. al final del día, las reglas del juego ya están escritas. Oye, están mal escritas. Están mal escritas, pero ahí están. ¿Verdad? Esas son las reglas del juego. Exacto. A mí no me gustaría que llegáramos al tema de, oye, es que entonces, a través de la interpretación judicial, lo que tú necesitas es como que cambiar el sentido de cómo está redactado, porque quienes nos dedicamos al litigio sabemos Ajá. que no hay nada peor que un juzgador diciéndote, es que el espíritu de la ley dice tal. Oye, yo he estado, por citar a uno de mis maestros, he estado en La Marquesa a las 12 de la noche en luna llena con una fogata cubierto de sangre y la Constitución del 17 en la mano, y no se me ha parecido el espíritu del constituyente. Es que hay que poner las cumbias para invocar a las brujas. Oye, pero, a ver, estoy de acuerdo contigo, pero cuando dices, es que yo no veo corrupción, yo tendría que diferir contigo. Dale. Por ejemplo, veo aquí, Dale fuego, papi. estoy viendo un tuit de Animal Político. El expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, no es cierto, Arturo N. Arturo Savage, quien ha sido denunciado por presuntos actos de corrupción, presuntos, lo que dijiste en el programa pasado. Sí. A ver, mientras no acrediten que el dinero para operar la famosa red AMLO no viene de la oficina de Chucho Cuevas, a mí ni me voltean a ver, fue lo que dijiste. Sí, claro. Yo hubiese dicho, ahora me lo prueban y me lo sostienen. Continúe usted, señor licenciado. Que ha sido denunciado por presuntos actos de corrupción, será coordinador general de política y gobierno de presidencia durante el gobierno de doña Claudia Sheinbaum. Ay, ¿se le cebó la consejería jurídica? Sí. Pero, y este cuate que ha sido, digo, hay reportajes que lo señalan. La bronca aquí es que la fiscalía pues no va a mover un dedo. No voy a mover un dedo. De la edad del señor fiscal no vas a estar hablando. Y como no va a haber investigación, realmente pues no va a pasar absolutamente nada. Y a Saldívar lo veo, lo leo, lo escucho, Lo siento. diciendo, ¿me ves? ¿Me sientes? Ay. Lo veo, ya, pórtate serio. Lo veo diciendo, no se hagan bolas, la sobrerepresentación no está mal, las cosas, la Constitución no está para ser interpretada. Achis, machis, los perros, No, pinches bueno. mariachis. No seas ¿Qué hizo durante güey? todo su...? ¡No seas mamón! O sea, en fin. Entonces, ¿qué es lo que veo? ¿Y por qué Ajá. no? ¿Por qué te planteo este tuit, Rogelio? Porque para mí, en mi percepción es, el partido en el poder
se topó con una votación otra vez, por segunda elección consecutiva a nivel federal, a nivel presidencial, que no se esperaban estos volúmenes. A ver, perdón, en la del 18 era la 1 de la tarde y ya no había manera. Ya sabías. Ya no, o sea, a mí me mandaron de un cuarto de guerra de los de veras, me mandaron los números, ya era a la 1 de la tarde, ya era cuestión de ver qué tan lejos llegaba Andrés Manuel. En las intermedias, pues, bueno, se llevó unos madrazos. COVIDcito, intermedias, o sea, sí es ingredientes de una tormenta, ¿no? Pero el resultado que obtuvo Claudia, otra vez, ni ellos, la gente dentro de Morena me decía, no, espérate, no, sí queríamos ganar, pero ya está en el piso, suelta la oposición. Pero veo al partido en el poder siguiendo el manual del dictador perfecto. Si por alguna razón accedes legalmente al poder, lo que tienes que hacer es acumular más poder. Y para acumular más poder, ¿qué necesitas? Eliminar a tus enemigos. ¿Cómo los elimino? Pues minando el poder minando el poder judicial. En este caso, Morena está a nada de tener control total de nuestra Cámara de Diputados y no tanto de nuestro poder, de nuestra... del Senado, la Cámara de Senadores y Senadoras, aunque como tú me has dicho varias veces, basta con que alguien se vaya al baño un día en una votación. Basta con que alguien se vaya al baño porque las 2/3 partes de las votaciones calificadas pues son de los senadores que estén presentes. Con que a alguien le haya caído mal el pozole enlatado que se comió la noche anterior y no llegue a la sesión, o alguien se pare al baño, o alguien, y esto lo recordarás muy bien, hubo una persona senadora, para no decir más, a la que regresaron de un viaje en el extranjero para una votación. Sí, cierto. ¿No? Previo escándalo. Exactamente, porque no alcanzaban los votos. Previo escándalo. O a otra que terminó firmando su supuesta licencia, para que entrara la suplente porque no alcanzaba a llegar. O sea, es siempre está sujeto a unas cosas muy endebles porque te dicen, es que en el Senado estás a 2 o 3 senadores. El bloque de contención. ¿Cuál bloque de contención, hombre? El bloque de contención es alguien atorado en el tráfico, no puedo llegar a votar. Y no jaló, tu margen de maniobra es prácticamente nulo. Así es. O sea, te descuidas y ese bloque sirve para 2 cosas, para pitorrearse y para nada. Pero me regreso, Rogelio. ¿Qué es lo que veo? Pues veo en el Partido del Poder haciendo lo necesario para adquirir más poder. Si me quedo con el control de diputados, puedo dar el siguiente paso. Y a mí te lo he dicho en alguna que otra ocasión, a mí me cae en la punta del hígado esta expresión, ¿cómo llamarlo? Bueno, no derechista, ultra fifí, de Venezuela del Norte. Híjole, a mí no me cae en gracia, ¿eh? Como no me gusta el tema chairo. Con respeto. No me República gusta... Bolivariana de Venezuela del Norte. En bonito, por favor. Embonado está. Pero ¿qué crees? Ahora sí. Ahora, aunque sigo sin estar de acuerdo con el motecito, pero sí creo que el escenario está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque van a tener control total del poder legislativo, prácticamente control total del poder legislativo, y con eso van a poder modificar lo que se les dé su rechiflada gana, y eso no puede ser algo bueno. Sin embargo, y con esto me callo, Rogelio, sin embargo, la gente votó por esto, punto. A ver, sí, pero no. Porque es parte de lo que yo te estaba diciendo al inicio. ¿Por qué votó y por qué no votó? A ver, exacto, ¿no? El micrófono es tuyo. En realidad, la gente, porque la gran mayoría de las personas que son afines al partido del gobierno y a Morena, lo que dicen cuando tienen un micrófono en los distintos medios de comunicación es, la gente nos dio la mayoría para hacer realidad el plan C, para llevar a cabo la reforma judicial, nos dio la mayoría para eliminar órganos autónomos, bla, 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 todo el cúmulo de reformas constitucionales. ¿En realidad la gente votó por eso? Yo no creo, por lo que decía desde un inicio, Partido del Trabajo. Yo no creo... ¿Cuántos votos tuvo Partido del Trabajo? Espérame. Yo no creo porque, como decía desde un inicio, no creo que el ciudadano promedio en México esté súper informado y diga cuáles son las propuestas que van a llevar a cabo los partidos por los que estoy votando. No lo están haciendo. O están votando por la persona, o están votando por tradición, o están votando, en algunos casos, por despecho. ¿No? O por interés. Estos me están dando 5,000 pesos
Claro, al bimestre. claro. Ah, pues de aquí soy. Y en ese sentido, a ver, yo creo que si tú revisas los porcentajes de cuánto obtuvo Claudia Sheinbaum contra los votos que obtuvo Xóchitl Gálvez y nos vamos a porcentajes, si mal no recuerdo, el de Claudia está arriba de los 60, ¿no? Ujú. Creo. Ajá, mal no recuerdo, no podría dar una cifra, pero sé que está arriba del 60%. Pero no tuvieron en la Cámara de Diputados, en el Legislativo, una votación de más del 60%. Ujú. Eso para mí refleja que en promedio el ciudadano mexicano lo que dijo es, sí voto por Claudia, pero quiero que tenga un contrapeso en el legislativo. Y lo diferenció. Como debe de ser. Porque si no lo eso es muy tuvieras sano. así, entonces no se explicaría el por qué el legislativo no tiene los mismos votos. Por eso me parece, yo no estoy diciendo que sea un acto de corrupción y que sea inconstitucional, no. Me parece equivocado, pero así están las leyes y ni modo. Si no les gusta, pues se tendría que cambiar la Constitución y se tendría que cambiar la legislación electoral. Pero a mí me parece que es excesivo, que es desproporcionado, que entonces a través de este mecanismo de sobrerepresentación llegues a un control del poder legislativo que te permita hacer las reformas constitucionales que se te antojen sin tener que escuchar al otro, sin necesitar al otro para construir consensos. Eso es lo que me parece totalmente equivocado. Y me parece muy equivocado que digan, es que la Constitución te dice que es hasta el 8% de representación y entonces a cada partido le doy 8. No, compadre, o sea, es Porque hasta el 8. Se lo vas a dar a partidos que en uno, por ejemplo, te mencionaba el Partido Ajá. del Trabajo, que no obtuvo una gran votación. No, Y sin embargo, va a tener ese 8. y va a tener más que los partidos como el PRI o el PAN, que por los que o incluso Movimiento Ciudadano, que es un reclamo ahorita de Movimiento Ciudadano, por los que la gente sí votó. Pero cuando ¿Tú terminas de conoces a hacer alguien, Rogelio? de Movimiento Ciudadano, No, del Partido del Trabajo, que haya votado por el Partido del Trabajo. sí, claro, a don Noroña. No, que hayan votado. Ah, pues él votó por sí mismo. ¿Tú conoces? Yo no conozco a nadie que haya votado por el Partido Un del voto Trabajo. para Martín, 2 votos para Martín. Pam, pararam, pam, pam, pam. No, es que ese es el punto. Así ya en tu microcosmos, ¿tú conoces a alguien que haya votado por el verde? Sí, Yo no. por el verde sí. Yo no. Sí, porque... No, tu amiga Belinda no cuenta. Ojalá. Ay, mi mente divagó, dice Rogelio. No, porque hay muchas Yo no personas que conozco. sí conozco que tienen intereses muy particulares en que Intereses el verde ganara, económicos. no intereses Pero a ver, personales. ¿Tú conoces a alguien? Yo no. ¿Tú conoces a alguien de Partido del Trabajo? Yo no conozco a alguien que les haya dado un voto. Sí conozco, que es otro tema también bien interesante. Tengo muchos amigos y amigas que no solo votaron por Morena, que se pronuncian abiertamente en redes sociales por Morena, o que cambiaron. No voy a dar nombres, pero tengo una queridísima amiga, panista de hueso colorado, bueno, hueso colorado no, Ajá. hueso azul durísimo. Corazón azul. Corazón azul, pero de ultranza. Y de pronto me la encuentro como... Corazón azul, rosario en mano. Me la encuentro como diputada, como candidata a diputada. Digo, no voy a dar más datos, hasta ahí la dejo. ¿Y qué crees? Ganó. Y muchos de los amigos y amigas la empezaron a criticar durísimo. Ay, eso, ¿cómo se cambió? Y yo les respondo en silencio en mi cabecita. Güey, pues es que en el partido en el que estaba, en el PAN, le vieron la cara de güey. La utilizaron por años. El sistema la masticó y le escupió. Y en Morena le están dando la oportunidad para ser legisladora. Pues claro que la va a agarrar, claro. El sistema está mal, pero así está el sistema. Bueno, esos temas de los reclamos partidistas y de cómo las cúpulas se enquistan y permanecen, son de todos los partidos políticos. Sí, ¿no? pero bueno. O sea, el PRD se Ajá. destrozó por las tribus y las luchas internas que se Exactamente, pero esto iba de la mano ya me clavé en mi ejemplo, o en mi caso práctico, pero tú conoces gente, pues sí, conozco del PAN, conozco que vota, pero no conozco al que ha votado por el PT, y sin embargo, va a tener este porcentaje. Sí, va a tener muchos más diputados. Entonces, ahí es donde, a ver, ahí creo que si pudiera caber la prudencia dentro de los límites constitucionales, porque se están diciendo que es un límite de hasta el 8%, no quiere decir que a fuerzas tengas el 8%. Es tu tope, es tu techo. Es tu tope. Podrías tener 6 y podrías entonces, ¿Cuál es tu podrías tener mínimo? 4, ¿no? ¿Cuál es tu mínimo? Y entonces lo que sí podrías hacer es buscar que entre los partidos de la coalición de
continuemos o sigamos haciendo historia, no recuerdo cómo se llama, de Morena, el PT y el Verde, Sigamos partiéndoles la madre. Si se debería de llamar. sí puedas Sigamos repartiendo. sí puedas tener, haciendo uso de esta sobrerepresentación, pero sin llegar a un exceso o a una gandalle, ¿no? Ahora, Que implique que los que no votaron por ti no tengan voz. el Porque otro- no es de partido, es de ciudadanía. Es un tema de darle Sí. voz a la ciudadanía. Sí, pero ¿qué haces si así está la Constitución, no? El espacio de la interpretación, me gusta, los métodos de interpretación ya los ha definido la Corte, ya ha dicho que está el sintáctico, el teleológico, y que cuando no sirven algunos de estos, o el lógico causal, y cuando no sirve el instrumental, y cuando no sirven alguno de estos, sí acudes a una interpretación histórica progresiva, por así decirlo. Entonces, pero es muy complicado que desde las voces de la oposición te digan, es que se remonte en una jurisprudencia del 98, escrita por doña Olga Sánchez Cordero, y que a partir de eso empiecen a enunciar su defensa y después te digan, y por eso en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el COFIPE, se dijo que era coalición o partido. Compadre, Ok. está muy bien, pero Ok. pues checa qué dice la Constitución ahorita. ¿Qué dice hoy? No, No, pues entonces, ¿qué dijo y no don? solamente qué dice hoy. ¿Qué dijo don Porfirio? Bueno, no ¿qué dijo don Porfirio? ¿Qué dijo Porfirio Muñoz Ledo cuando le encargaron, según yo, el Ajá. análisis de Sí, las pluris? ¿Qué pasó con la reforma del 77? Mejor vámonos a su análisis. Mejor vámonos a su análisis, pero ¿con qué enfoque? Y el enfoque que tiene que ser es un enfoque sistemático de vamos a interpretar diversos artículos de la Constitución que establecen un sistema, ver para qué funciona un criterio funcionalista y un criterio teleológico. Vamos a ver hacia dónde vamos y hacia dónde nos lleva esta interpretación o aplicarlo de esta manera, ¿qué significa? Y en este sentido, observar qué es lo que pasa con los mecanismos de control constitucional, en específico con la acción de inconstitucionalidad, que requiere una minoría del 33%, una minoría parlamentaria, para que se pueda accionar. Eso nos lleva a pensar, oye, entonces forzosamente tiene que haber un 66 contra un 33. Yo creo que no, porque creo que una acción de inconstitucionalidad bien puede ser firmada por alguien de la mayoría parlamentaria que simplemente no está de acuerdo con lo que se votó y que incluso votó en contra, pero pues terminó aprobándose, ¿no? Sea como sea, Rogelio, nos podemos avanzar muchísimo en esta conversación, pero déjame insistir en algo. He escuchado, he leído, he visto muchos análisis que se pierden en una explicación muy compleja de las pluris y de la representación. Vamos a tirarle paro a la banda. Las y los senadores y senadoras, diputados y diputadas plurinominales, ¿deben de continuar? Sí. Hay quien dice que hay que reducir el número. Yo creo que no, ahí es un criterio de cuántos De números de austeridad. habitantes tienes y entonces a cuántos representas. Y Yo a ver, lo he escuchado más por austeridad otra vez. ajá, sí, se van por la parte de presupuesto. Que no pinta. Pero, por favor, si vamos a hablar de presupuesto, pues mejor hablemos Hablamos de del las tren- pérdidas del de Tren Pemex, Maya. ¿no? O hablemos exactamente. En Maya, el aeropuerto, el AIFA, O hablemos de la contratación de deuda. O sea, la quiebra técnica de Pemex. hay muchos temas de presupuesto que son mejores para poder, para tener una mejor práctica presupuestal en nuestro país, un presupuesto más sostenible, un presupuesto más estructurado, que decir ahorrar por ahorrar. Porque en ahorrar por ahorrar terminaron en la Ley Federal de Austeridad Republicana dándole en la torre a muchas áreas de la Administración Pública Federal que funcionaban muy bien, pero Y estamos hablando de ahorrar exacto, dinero. A así ver, es. necesitamos diputadas, diputados, senadores, senadoras. ¿Necesitamos legisladores de oposición? Sí. ¿Por qué? Porque hay reclamos que hacerle al gobierno que sea, ¿eh? Te voy a dar un ejemplo. Estoy viendo un tuit de Mexicanos contra la Corrupción. Por tercera vez en el sexenio se cayó el sistema de Compranet y han borrado No, bueno. todos los documentos de los contratos realizados entre 2012 y 2023, que suman, Rogelio, 4.7 billones de pesos. Yo necesito, 4.7 billones de pesos es más de la mitad del presupuesto para el siguiente año. Rogelio, yo necesito legisladoras y legisladores que no sean del partido en el poder, que al ver este tuit se indignen y levanten la voz en nuestros recintos legislativos y digan, es menester hacer algo. Pero bueno, ¿estarías de acuerdo, mi querido Rogelio, si decimos lo siguiente?
Estimada audiencia, si usted no termina de entender qué es un legislador plurinominal, worry not, no se preocupe. Quédese con la siguiente idea. Se necesitan, pero por supuesto que se necesitan, porque como dijo Rogelio, es menester darle voz a los vencidos. Claro. El cómo lo aplican los partidos, híjole, ese ya es otra historia. Pero de que la figura es necesaria, la figura es necesaria. Y la segunda cosa, ¿qué diablos le podríamos decir a la raza? ¿Cómo le podemos explicar qué es la sobrerepresentación? Así, muy fuera de todo choro. La sobrerepresentación es, para explicarlo en términos muy sencillos, como si tú tuvieras un objeto al que le proyectas una luz y la sombra es más grande que el objeto mismo. A través de la sobrerepresentación, lo que haces es engrandecer la votación de alguien, ¿no? A través de una ficción jurídica. De una ficción jurídica. La sobrerepresentación, dicen, es un... tú tienes como partido derecho a 2 votos. El que te dieron directamente y un porcentaje de esa votación. La bronca es que ese porcentaje, el entendimiento de ese porcentaje está siendo manipulado. Sí. Otra vez, lo que tanto me mama, el storytelling. Nos están vendiendo unos y otros, para ser parejero, ¿no? Ser neutrales. Exacto. Unos y otros nos están vendiendo que los de enfrente son ojetes. Así es, como siempre, ¿no? O sea, no están viendo la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no están viendo la viga en el propio. No se están haciendo responsables de cómo asignaron las plurinominales, de los reclamos ciudadanos, ni tampoco se están haciendo responsables de no crear una alternativa en temas narrativos a lo que está haciendo el discurso político dominante. Yo, para concluir, me gustaría ponerles un ejemplo. Hubo una diputada en alguna legislatura, una diputada de la Sierra de Puebla, la diputada Blandina. La diputada Blandina tenía al español, al castellano, o a la lengua que estamos hablando, al español mexicano, como segunda lengua, porque su lengua materna era lengua indígena. Una diputada que no tenía ni siquiera la primaria. Pero la gente de su distrito consideró que doña Blandina era la mejor que podía ir a representar sus intereses. Sí, señor. Y votaron por ella. Si a esa mujer estaba dentro de la discusión presupuestal que le corresponde a la Cámara de Diputados, no vas a poder explicarle de una manera sencilla qué significa la cobertura del precio del petróleo, por ejemplo. Pero también había diputados de representación proporcional que tenían mucha trayectoria y que entonces entendían de estos temas. No solamente es una cuestión de que la representación proporcional te ayude a escuchar la visión de los vencidos, sino que también a través de la representación proporcional puedas equilibrar la experiencia, el conocimiento y la capacidad de tu grupo parlamentario. La forma en cómo seleccionas esto está a discreción de cada grupo parlamentario, de cada partido político. Y es perfectible. Y es perfectible, exactamente. Pero quedémonos con esto, Rogelio. Las candidaturas al Poder Legislativo plurinominales no solo son necesarias, sino fueron en su momento con Echeverría. ¿Sí? ¿O con Díaz Ordaz? No, con Echeverría. Con Echeverría, gracias. La creación de las plurinominales fue un ejercicio de análisis jurídico fortísimo a cargo de Porfirio Muñoz Ledo. Fue a investigar al extranjero con diferentes experiencias. Con cargo al erario. Con cargo al erario, al igual que los huiscoles ahí en la ONU. Pero fue un ejercicio de análisis técnico, jurídico, sí, claro. fortísimo. No se la sacaron de la manga, no. Tomaron la experiencia internacional y crearon esto porque entendieron que se necesitaba darle voz a los que no habían ganado, pero que necesitaban ser representados. Salvador. Oye, no, vas tú, dilo tú. Ay, dilo tú. Oye, la encuesta. Pero no cuelgues, quiero ver tu voz. Cuelga tú primero. La encuesta del programa pasado. ¿Sí? Banco Azteca tiene o no derecho a una indemnización por los ataques en su contra. Sorpresa, sorpresa. 100% de los votos, sí, tiene derecho. Pero por supuesto. Por su pollo, el pueblo ha hablado. Y para este episodio yo sugeriría, a ver qué te parece,
que la pregunta que vamos a hacer a nuestra audiencia, recuerden que también está abierto los comentarios, también pueden darnos comentarios al respecto. En el caso de Banco Azteca yo tuve un par de comentarios donde decían, oye, estuvo muy interesante esto de la malicia efectiva y de lo que están haciendo en Estados Unidos, y otros diciendo, yo pensaba que sí era censura, pero me quedó más claro que hay límites a la libertad de expresión. Para este episodio yo sugeriría, a ver qué te parece, que nos pueda decir nuestra audiencia si están de acuerdo o no en que el partido en el poder domine por completo al poder legislativo, a la Cámara de Diputados y Senadores. Oye, y ahora en ese sentido, fíjate que a mí me han comentado algunas personas de nuestra fina audiencia que me conocen. Mi mamá. No es cierto. Con los que caboameo en la banqueta. Ahí la banda. No, me han dicho, oye, están muy padres los temas, pero hay un tema, por ejemplo, que a mí me sugirieron, este tema de los billetes falsos, los llamados G5. G5. Ajá, de que los... Métanse a Twitter, Bueno, sí, yo TikTok. Encontré una cuenta en Twitter, bueno, en TikTok. Yo soy más chavo, yo ya uso TikTok, nada más. Hay personas que están vendiendo billetes falsos, pero de 500 pesos. Cloncito. Pero clon. Ajá. No copia. Exacto. Clon. Hagan de cuenta las bolsas finas de Tepis. Pero lo impactante ahí, Rogelio, y para que nuestra audiencia vaya viendo, lo impactante son los comentarios de los que compran. Sí, por supuesto. Y otro tema que también nos han comentado es, ¿puedes creer que todavía siguen los fraudes piramidales? Y seguirán por varias razones, entre ellas la avaricia y la ignorancia. Exacto. La falta de cultura financiera. ¿A ti te han dicho de algún otro tema? Sí, por supuesto. Algo que me preguntan mucho es, ¿qué pasa si en un aeropuerto te detienen, traes dinero en efectivo, o si vienes de cobrar una lana, te detiene un poli, una revisión pásale, joven, revisión de rutina, y te encuentran lana, traes lana contigo. Julia, acredíteme la legal procedencia. Te acredito esta, cabrón. Nótese que el licenciado Mejía se maneja en cacheta y trompa. Vengo con enjundia. No, creo que es muy importante porque eso habla de la ignorancia, por un lado, de los agentes de tránsito, de los policías o de las personas que están en las bandas de revisión en un aeropuerto. Claro. No hay ninguna ley que a mí me prohíba traer dinero en efectivo. Punto. Pues en los próximos episodios de su querido podcast de Corruptópolis, ya los iremos abordando. Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía. Y esto es Corruptópolis, un podcast en el que demostraremos que la corrupción es como cualquier otro mal, y no hay mal que dure 100 años. Si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo. No olvides interactuar con nosotros en X antes Twitter. Nos encuentras como @ESEMejía y @RDIbarra. Nos vemos el siguiente lunes.